Prepárate para tener la memoria de tu infancia irrevocablemente manchada, pues la figura del adorable vagabundo de pantalones caídos y frases confusas, que el mundo aprendió a amar como el Charlie Chaplin mexicano, no era más que una máscara de porcelana escondiendo un rostro de pura tiranía y un alma atormentada por demonios que el dinero jamás pudo exorcizar, revelando que Mario Moreno, el hombre detrás del mito, operaba bajo una dualidad perturbadora que rozaba la sociopatía, siendo descrito por aquellos que vivían bajo su techo no como el héroe del pueblo, sino como un dictador doméstico frío, calculador y emocionalmente estéril, cuya frase que mejor lo definía era la terrible máxima luz en la calle, oscuridad en casa. El punto más macabro y silenciado de su trayectoria involucra el misterio sangriento del origen de su único hijo, Mario Moreno Ivanova, un niño que no nació del vientre de su esposa rusa, Valentina Ivanova, sino que fue el centro de un escándalo sofocado con fajos de dinero e influencia política, involucrando a Marion Roberts, una turista estadounidense que llegó a México y terminó muerta en circunstancias sospechosísimas en el Hotel Alfer, un suicidio conveniente que ocurrió justo después de que ella supuestamente vendiera a su bebé al comediante por $10,000, un acto de desesperación que selló el trágico destino de todo un linaje, mientras el mundo reía de sus chistes en los cines. Tras bambalinas, Cantinflas orquestaba una vida de traiciones conyugales sistemáticas, humillaciones contra sus familiares y una obsesión por el control que provocaría que, tras su muerte, su familia se destrozara en una guerra judicial de décadas, donde sobrinos e hijo peleaban como buitres sobre la carroña de una fortuna construida a base de risas públicas y lágrimas privadas, probando que era un hombre que predicaba la humildad y la defensa de los pobres en sus películas, pero que en la vida real acumulaba poder. Despreciaba a la clase que representaba y utilizaba sus conexiones con la alta cúpula de la política mexicana para aplastar cualquier oposición, creando un imperio donde la única ley era su ego inflado. Pero antes de descender a este abismo de destrucción, silencio y dolor. Necesito que dejes un me gusta y te suscribas al canal ahora mismo, pues esta es la única forma de mostrar al algoritmo de YouTube que documentales investigativos y sin censura como este son relevantes y merecen ser divulgados contra la marea de contenido superficial. Y te pido encarecidamente, no te atrevas a irte antes del último segundo, pues la última revelación de este video sobre el destino final del legado de Cantinflas es tan perturbadora que te dejará impactado y cambiará para siempre la forma en que ves la fama. Para comprender la compleja red de contradicciones que formaba la psique de Mario Moreno, es necesario regresar mucho antes de que las luces del escenario lo cegaran, sumergiéndose en la mugre y la desesperanza de las calles donde fue forjado. Nacido Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes el 12 de agosto de 1911, en el barrio de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México, no vino al mundo con la risa, sino con el llanto de quien nace en la escasez, siendo el sexto de 12 hijos, de los cuales solo 8 sobrevivieron al parto y a la infancia. Un presagio de la muerte que siempre rondaría a su familia. Mario creció en un ambiente donde la supervivencia era la única ambición real. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, era un humilde cartero, y su madre, María de la Soledad Reyes Guízar, luchaba por mantener alimentada la prole. Crecer en el barrio Bravo de Tepito, conocido por su dureza y criminalidad, inculcó en Mario una astucia callejera, una malicia, que más tarde se convertiría en la columna vertebral de su personaje, pero que en la vida real se traduciría en una desconfianza crónica hacia los demás. Desde muy temprano, Mario rechazó la mediocridad de la pobreza. Era un joven inquieto, casi desesperado por ser alguien, cualquiera menos el hijo anónimo de un cartero. Esa inquietud lo llevó a una serie de intentos fallidos y bizarros de encontrar un rumbo. Intentó ser boxeador, subiendo al ring para recibir palizas por monedas, una experiencia que moldeó su resiliencia física pero no le trajo gloria. Intentó ser torero, una pasión que llevaría toda la vida, pero que inicialmente era solo otra forma de coquetear con el peligro. En un acto de rebeldía adolescente, a los 16 años, huyó para alistarse en el ejército, mintiendo sobre su edad para ser aceptado como soldado de infantería. Sin embargo, la disciplina militar colisionó con su naturaleza rebelde y su padre tuvo que intervenir para pedir la baja de su hijo, probando que Mario era menor de edad. Volvió a casa, pero la semilla de la insatisfacción ya había germinado. La entrada al mundo del espectáculo no fue glamorosa, fue una fuga. Mario comenzó a trabajar en las carpas, los teatros de toldo itinerantes que eran el entretenimiento de las clases más bajas de México. Era un ambiente brutal, despiadado, donde el público, a menudo borracho y agresivo, no dudaba en abuchear o arrojar objetos si el artista no gustaba. Fue en este caldero de presión donde la leyenda nació, casi por accidente. La historia oficial, muchas veces romantizada,
Dice que Mario, paralizado por el miedo escénico en una noche fatídica, olvidó sus diálogos. El pánico se apoderó de él, y en lugar de quedarse mudo, comenzó a hablar, pero no decía nada. Un flujo de conciencia inconexo, frases sin sentido, palabras inventadas y una sintaxis rota salieron de su boca en un intento desesperado de llenar el silencio. Para su sorpresa, el público no lo abucheó, sino que rugieron de risa. La incoherencia se convirtió en su mayor arma. Allí, el hombre articulado y serio desapareció momentáneamente para dar lugar al personaje que hablaba mucho y no decía nada, reflejando la confusión del pueblo mexicano ante las autoridades y la burocracia. ¿Pero quién era este personaje? El origen del nombre Cantinflas permanece envuelto en misterio y leyendas contradictorias, algo que el propio Mario cultivaba para mantener la mística. Una versión dice que un espectador ebrio gritó: «En la cantina inflas», y la contracción se convirtió en el nombre. Otros dicen que es una palabra sin sentido, al igual que su discurso. Lo cierto es que el personaje, el peladito con los pantalones atados con una cuerda por debajo de la cintura, la camiseta interior vieja y la gabardina que era solo un trapo en el hombro, era una representación del marginado. Sin embargo, aquí reside la primera gran hipocresía de su vida. Mario Moreno odiaba la pobreza. Mientras Cantinflas celebraba la dignidad del pobre, Mario usaba al personaje como un vehículo implacable para acumular riqueza y distanciarse lo más posible de aquella realidad. Él no quería ser un peladito, quería ser el rey. Fue también en las carpas donde Mario conoció a quien sería su ancla y, según muchos, la única persona que tal vez respetó verdaderamente, aunque a su manera distorsionada, Valentina Ivanova Zubarev. Valentina era de origen ruso, hija de una familia de artistas de circo que había emigrado a México. Ella y sus hermanas, las hermanas Ivanova, actuaban en la carpa Valentina, propiedad de su padre. Mario, encantado y viendo allí una oportunidad de estabilidad y ascenso en el medio artístico, comenzó a cortejarla. Se casaron en 1934 en una ceremonia sencilla. Valentina, estoica y discreta, se convertiría en la guardiana del hogar y la sufridora silenciosa de las ambiciones, más tarde, de las indiscreciones de su marido. En esta fase inicial, la dualidad comenzó a cristalizarse. En el escenario, él era el caos, la alegría, la improvisación. Fuera de él, Mario comenzaba a revelarse un hombre obsesivo con el control, perfeccionista al extremo y muchas veces frío. El dinero comenzó a entrar, no en ríos, pero lo suficiente para que él sintiera el sabor del poder. Empezó a negociar sus contratos con una ferocidad que sorprendía a los dueños de las carpas. Él sabía su valor y no tenía miedo de aplastar a quien se interpusiera en su camino. La transición de las carpas polvorientas a los teatros de piedra, eventualmente, al cine, no fue solo una evolución artística, fue una campaña militar de un solo hombre. El éxito inicial en las carpas le dio la confianza, pero también alimentó un ego que, pronto, no cabría en ningún escenario de México. Mario Moreno estaba construyendo una armadura dorada, y dentro de ella, el hombre sencillo de Santa María la Redonda estaba muriendo lentamente, dando paso a un magnate que usaría la risa como moneda y a las personas como peldaños. El ascenso había comenzado, pero las sombras de su vida personal, la infertilidad de la pareja y la presión social, ya comenzaban a dibujar el escenario para los dramas futuros que vendrían a definir su existencia. La década de 1940 no solo trajo la fama a Mario Moreno, trajo la confirmación de que su personaje era una mina de oro inagotable, y con ese descubrimiento vino una mutación irreversible en su personalidad, transformando al joven aspirante en un magnate implacable que comenzó a creer que estaba por encima del bien y del mal. Una metamorfosis que tuvo su punto cero con el lanzamiento de Ahí está el detalle, en 1940, la película que catapultó a Cantinflas de un fenómeno local a un icono continental, pero que, paradójicamente, marcó el inicio de la muerte del hombre en favor del mito. Fue en este periodo que Mario percibió que Cantinflas no era solo un papel, sino una entidad que podía alquilar, vender y explotar hasta la última gota, y para ello necesitaba un control absoluto, lo que lo llevó a fundar Posa Films junto con Jack Hellman y Santiago Reacci. Una maniobra empresarial brillante y depredadora que le garantizó la posesión de los derechos sobre sus películas, una decisión calculadora que, décadas más tarde, sería el combustible para la guerra fratricida entre su hijo y su sobrino. Pues Mario no estaba construyendo arte, estaba construyendo un imperio financiero blindado. A medida que la taquilla explotaba, el comportamiento de Mario entre bastidores se volvía el polo opuesto de la simpatía que proyectaba en la pantalla. Se convirtió en un perfeccionista neurótico, un hombre que no toleraba errores y que veía a sus compañeros de reparto no como socios, sino como peldaños o accesorios necesarios para su brillo.
instaurando un clima de tensión en los sets de filmación donde su humor cambiaba con la rapidez de un chasquido de dedos y donde una mirada de desaprobación de Mario podía congelar la sangre de un director. Su relación con la industria se convirtió en una dictadura silenciosa. Él sabía que era la gallina de los huevos de oro y usaba eso para doblegar estudios, reescribir guiones a su antojo e imponer sus condiciones, creando una barrera infranqueable entre él y el resto del mundo. Fue en esta era dorada que la hipocresía social de Mario alcanzó su apogeo, pues mientras su personaje peladito ridiculizaba a la burguesía, a los abogados, a la policía y a los políticos, exponiendo la corrupción del sistema, el Mario Moreno de carne y hueso hacía exactamente lo contrario, esforzándose desesperadamente por ser aceptado por la alta sociedad que él satirizaba, vistiendo trajes de seda importada, cubriéndose de joyas ostentosas y cultivando amistades con presidentes, generales y jefes de policía, convirtiéndose en un intocable del sistema político mexicano. Se hizo un pilar del establishment, un aliado conveniente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el partido hegemónico que gobernó México con mano de hierro, usando su influencia popular para apaciguar a las masas mientras cenaba en los banquetes de poder, una traición ideológica que muchos intelectuales de la época notaron, pero que el gran público, hipnotizado por su carisma, ignoraba. Su entrada en la política sindical a través de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, no fue motivada por un deseo genuino de proteger a los obreros del cine, sino por un hambre de poder institucional. Se involucró en disputas feroces, a menudo brutales, contra figuras legendarias como Jorge Negrete, transformando el sindicato en un campo de batalla donde Mario ejercía su influencia para aplastar opositores y consolidar su posición como el jefe supremo de la clase artística, utilizando tácticas de intimidación y manipulación que envidiaría a cualquier político corrupto. En casa, la riqueza traía comodidad, pero no calor humano, y Valentina, su esposa, veía a su marido transformarse en una estatua de oro, un hombre que estaba presente físicamente, pero cuya mente estaba siempre calculando el próximo negocio, la próxima inversión inmobiliaria, la próxima conquista, mientras la frustración de no poder concebir un hijo comenzaba a crear un vacío silencioso y doloroso entre ellos, un espacio vacío que María intentaba llenar con trabajo y adulación pública, pero que, en el fondo, era una herida abierta que lo volvía aún más amargo y distante. Empezó a desarrollar una versión a ser llamado Cantinflas en la vida real, corrigiendo con frialdad glacial a quien se atreviera a confundir al creador con la criatura, exigiendo ser tratado como Don Mario, un señor distinguido y serio, creando una esquizofrenia existencial donde despreciaba al personaje que le daba todo, sintiéndose aprisionado por los pantalones caídos y el habla inconexa, anhelando ser reconocido por su intelecto y no por su payasada, una frustración que lo convertía en un hombre insoportable lejos de las cámaras, alguien que exigía reverencia absoluta y que castigaba la falta de respeto con el exilio social. Si la vida profesional de Mario Moreno era una fortaleza de éxito inquebrantable, su vida privada estaba a punto de convertirse en un escenario de crimen, mentiras y una tragedia griega que acecharía su legado para siempre, todo centrado en la obsesión enfermiza de tener un heredero para su imperio. Una voluntad férrea que colisionaba violentamente con la infertilidad biológica de su matrimonio con Valentina, creando un vacío existencial que decidió llenar no con amor o resignación, sino con dinero, manipulación y una influencia política capaz de doblegar las leyes, desatando el capítulo más nefasto y sangriento de toda su biografía. En 1959, surge en escena una figura trágica y olvidada por la historia oficial, Marion Roberts, una joven turista norteamericana de apenas 21 años, que llegó a la Ciudad de México perdida, vulnerable y deslumbrada, y que se cruzó en el camino del comediante en circunstancias que varían entre el infortunado azar y la depredación calculada, convirtiéndose en la pieza central de un esquema sórdido que muchos biógrafos, familiares distantes y periodistas de investigación susurran. Pero pocos se atreven a gritar la compra literal de un ser humano. La narrativa oficial, pulida por los asesores de prensa y protegida por los abogados del actor, hablaba de una adopción benévola y caritativa. Pero la realidad que se arrastra por las alcantarillas de la verdad sugiere que Marion quedó embarazada de Cantinflas o fue fríamente convencida de gestar un hijo para él, en una transacción puramente comercial donde la maternidad fue cambiada por $10,000, un valor irrisorio por la vida de un niño y por el alma de una madre, transformando el nacimiento del pequeño Mario Arturo Moreno Ivanova, el 1 de septiembre de 1960, no en un milagro de la vida, sino en un contrato comercial sellado con el silencio y el dolor. El horror alcanzó su clímax macabro poco tiempo después, cuando el arrepentimiento, el trauma o la desesperación absoluta llamaron a la puerta de Marion,
quien se encontraba sola en un país extraño, sin el hijo que acababa de parir y hospedada en el lujoso Hotel Alfer, un lugar que se convertiría en el escenario de un misterio sangriento jamás totalmente resuelto, pues la joven fue encontrada muerta en su habitación, con el cuerpo inerte victimado por una sobredosis masiva de barbitúricos. Un suicidio conveniente, rápido y extremadamente oportuno que cerró cualquier posibilidad de que ella reclamara la custodia del niño, causara un escándalo internacional o expusiera el acuerdo secreto al mundo. Las sombras sobre esa muerte son densas, sofocantes y huelen a encubrimiento, con relatos persistentes de que Mario Moreno utilizó todo el peso de su íntima amistad con el jefe de policía y con el propio presidente de la República para sofocar el caso instantáneamente, impidiendo autopsias detalladas, silenciando a testigos del hotel y garantizando que la prensa tratara el óbito solo como una nota a pie de página triste sobre una gringa inestable y depresiva, cuando en realidad hay quien defiende hasta hoy que fue ayudada a morir o psicológicamente empujada al abismo por emisarios del actor, garantizando que el secreto del origen de su hijo fuera enterrado con ella en un ataúd barato y olvidado. Con la madre biológica eliminada del tablero de ajedrez, el bebé fue llevado triunfalmente a la casa de Cantinflas y entregado a Valentina Ivanova, quien, en un acto de sumisión total o complicidad dolorosa motivada por el deseo de ser madre a cualquier costo, aceptó criar al hijo de la amante, o de la víctima, de su marido como si fuera suyo, participando años más tarde en una falsificación documental que registró al niño como hijo biológico legítimo de la pareja, borrando la existencia de Marion Roberts de la historia oficial de la familia como si nunca hubiera respirado. Este niño, Mario Arturo, nacido de la tragedia y comprado con la muerte, crecería en una jaula de oro, mimado materialmente hasta el exceso pero emocionalmente huérfano, cargando en la sangre el trauma de una madre que nunca conoció y siendo criado por un padre que lo veía más como una posesión exclusiva, una extensión de su ego y un trofeo de virilidad, que como un individuo con necesidades propias, plantando allí las semillas de la destrucción psicológica que florecerían décadas después en forma de adicción y odio. La frialdad absoluta de Mario ante la muerte de Marion revela la faceta más sociópata y desconectada de su personalidad. Él continuó trabajando, riendo y siendo aplaudido por las multitudes, mientras el fantasma de aquella joven planeaba en los pasillos del Hotel Alfer. Un sacrificio humano ofrecido en el altar de la vanidad de un hombre que creía firmemente que podía comprarlo todo, inclusive la vida, la muerte y la verdad, estableciendo un patrón de comportamiento donde las personas eran desechables tan pronto cumplían su propósito en la narrativa grandiosa del gran Cantinflas. El año de 1966 marcó el colapso definitivo de la última barrera que contenía los demonios internos de Mario Moreno, cuando la muerte lenta, agonizante y dolorosa de su esposa Valentina Ivanova, víctima de un cáncer óseo devastador, arrancó de él la única ancla de normalidad y la única voz que aún tenía alguna autoridad moral para contradecir al gran Cantinflas, dejándolo a la deriva en un océano de adulación narcisista y soledad profunda. Con la partida de Valentina, la mansión de la familia se transformó en un mausoleo frío y silencioso, donde el luto del comediante no se manifestó a través de la reflexión o la humildad, sino a través de una radicalización de su comportamiento despótico y de una búsqueda desenfrenada de validación carnal, iniciando una fase de viudo alegre, donde desfilaba con una sucesión interminable de mujeres rubias, invariablemente extranjeras y mucho más jóvenes, en un intento patético y obvio de replicar la imagen de la difunta esposa o de llenar el vacío con cuerpos desechables, tratando a estas compañeras no como parejas, sino como accesorios de lujo que podían ser reemplazados tan pronto como el brillo se desvaneciera. En el epicentro de este huracán emocional estaba Mario Arturo, el hijo comprado. Ahora un niño de 6 años que perdió a la única madre que conoció y quedó a la merced exclusiva de un padre que era una figura mítica para el mundo, pero un extraño intimidador dentro de casa. Un hombre que no sabía dar afecto sin cobrar sumisión y que creía que la paternidad se resumía a firmar cheques y dar órdenes. La relación entre padre e hijo comenzó a pudrirse precozmente, definiéndose por una dinámica perversa de negligencia afectiva enmascarada por una opulencia material obscena. Mario Moreno cubría al niño de juguetes caros, coches, viajes y privilegios que ningún otro niño en México poseía, construyendo una jaula de oro donde todo estaba permitido, excepto el fracaso y la imperfección, creando una paradoja cruel donde el hijo era mimado hasta la extenuación, pero simultáneamente ignorado en sus necesidades emocionales más básicas. A medida que Mario Arturo entraba en la adolescencia, la falta de límites y la ausencia de una figura materna, combinadas con la presión abrumadora de ser el hijo del ídolo de México, formaron un cóctel explosivo que detonó en rebeldía, hedonismo y adicción. El muchacho, desesperado por atención,
Percibió que la única forma de hacer que el padre lo mirara, aunque fuera con ojos de furia, era a través del escándalo, y así se sumergió de lleno en el mundo de las drogas, el alcohol y las fiestas interminables, convirtiéndose en la oveja negra que manchaba la imagen inmaculada que Cantinflas vendía al público. La reacción de Mario Moreno ante la degradación de su hijo fue la peor posible. En lugar de ofrecer ayuda, comprensión o tratamiento, optó por la negación, la vergüenza y el encubrimiento sistemático, utilizando su poder titánico para librar al hijo de las consecuencias de sus actos, sobornando policías para borrar registros de detenciones, intimidando periodistas para que no publicaran las historias de las borracheras y sobredosis, y limpiando la suciedad con dinero y llamadas telefónicas a los altos escalones del gobierno, enseñándole al hijo la terrible lección de que la ley no se aplicaba a ellos. Tras bambalinas, las discusiones eran homéricas y violentas, con Mario humillando verbalmente al hijo, llamándolo inútil, parásito e indigno del apellido Moreno, palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchilla y que empujaban al joven aún más al abismo de la autodestrucción, creando un ciclo vicioso donde el padre despreciaba al monstruo que él mismo había creado. Mario Moreno, el hombre que hacía llorar de risa al mundo, era incapaz de ver que su propia casa estaba ardiendo, prefiriendo mantener la fachada de respetabilidad a toda costa, incluso si eso significaba ver a su hijo consumirse lentamente ante sus ojos, transformando la relación de ellos en una guerra fría doméstica donde el amor, si es que alguna vez existió, fue reemplazado por resentimiento, culpa y una dependencia financiera tóxica que ataba a Mario Arturo al padre como un esclavo. Encadenado a su señor, incapaz de volar solo porque sus alas habían sido cortadas y reemplazadas por billetes de banco. A medida que los años 70 y 80 avanzaban, el brillo genial de Cantinflas fue siendo progresivamente sofocado por la arrogancia senil de Mario Moreno, que, embriagado por su propio mito, decidió asesinar el humor anárquico que lo consagró para dar lugar a un moralismo aburrido, prepotente, mesiánico, transformando sus últimas películas no en comedias, sino en largos sermones políticos donde él, desde lo alto de su pedestal millonario, dictaba reglas de conducta a los pobres, predicando la resignación y la obediencia mientras él mismo vivía como un pachá intocable. El peladito subversivo desapareció, sustituido por personajes como el profesor, el patrullero 777 o su excelencia, vehículos de propaganda ideológica donde Mario satisfacía su ego inflado, creyendo ser un estadista sin cargo, un filósofo popular cuyas palabras debían ser escuchadas con reverencia religiosa, alienando la crítica y convirtiéndose en una caricatura triste de sí mismo, un hombre que perdió la capacidad de reírse de sí mismo y que exigía ser tratado con la pompa de un jefe de Estado en decadencia. Mientras su relevancia artística se desmoronaba, su vida personal se convertía en un campo minado de procesos judiciales y escándalos bizarros, siendo el más humillante y destructivo el caso Joyce Head, una americana misteriosa que trabajó para él y que, en un golpe maestro jurídico en 1989, demandó al comediante en los tribunales de Estados Unidos alegando ser su esposa de hecho por más de 20 años, exigiendo una porción colosal de su fortuna, un episodio que expuso la doble vida y secreta de Mario, que negaba públicamente la relación con una vehemencia agresiva, pero que terminó siendo forzado a un acuerdo financiero humillante para evitar la exposición total de sus intimidades, probando que el hombre que controlaba todo había perdido el control sobre su propia narrativa. Pero el verdadero enemigo de Mario no estaba en los tribunales, estaba dentro de su propio pecho. Décadas de tabaquismo inveterado cobraron su precio sangriento bajo la forma de un cáncer de pulmón devastador, diagnosticada a principios de los años 90, una sentencia de muerte que transformó al hombre vigoroso en un esqueleto frágil y postrado, confinado a su mansión que ahora olía a medicamentos y a conspiración. El periodo final de la vida de Cantinflas fue un espectáculo grotesco de codicia e hipocresía, donde la mansión en la Ciudad de México se convirtió en un nido de víboras, con familiares, amigos íntimos, abogados y parásitos de toda especie rondando el lecho de muerte no para confortar al moribundo, sino para garantizar su posición en el testamento, susurrando en los pasillos e intercambiando miradas de desconfianza mutua mientras el comediante daba sus últimos suspiros. Su hijo, Mario Arturo, y su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, iniciaron una guerra fría, silenciosa y venenosa a la cabecera de la cama, disputando la atención y la firma del patriarca moribundo, cada uno creyendo ser el heredero legítimo del imperio, creando una atmósfera de tensión insoportable donde el amor filial era inexistente y el interés financiero era el único lenguaje hablado. Mario Moreno murió el 20 de abril de 1993, rodeado por una multitud de aduladores y familiares que secretamente suspiraban de alivio, pues la muerte del tirano significaba la apertura de las cajas fuertes,
el luto nacional que se siguió, con millones de mexicanos llorando en las calles y el Estado rindiéndole honores de héroe. Fue la última gran farsa de su vida, una cortina de humo gigantesca que escondió la realidad de que murió solo en medio de mucha gente, un hombre que fue amado por millones de extraños, pero que fracasó miserablemente en construir lazos verdaderos con aquellos que llevaban su sangre, dejando atrás no solo películas, sino una bomba de tiempo judicial lista para explotar y destrozar lo que restaba del honor del nombre Moreno. Tan pronto como el ataúd de Cantinflas descendió a la tierra fría, la falsa tregua familiar se hizo añicos con la violencia de un cristal roto, dando inicio a un espectáculo de canibalismo jurídico que duraría más de 2 décadas y que expondría las vísceras podridas de la dinastía Moreno para que el mundo las viera, transformando los tribunales mexicanos en un ring donde la sangre no era derramada, pero la dignidad era descuartizada diariamente en la disputa por el patrimonio del mimo de México. La manzana de la discordia no eran solo las mansiones, los coches de lujo o las cuentas bancarias repletas, sino el verdadero santo grial del comediante: los derechos de autor y la propiedad intelectual de sus 39 películas más lucrativas, una mina de oro que continuaba brotando millones en regalías de Columbia Pictures, desatando una batalla feroz entre el hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, y el sobrino favorito, Eduardo Moreno La Parade, 2 hombres que se odiaban con la intensidad de Caín y Abel y que estaban dispuestos a quemar el legado del patriarca hasta las cenizas para asegurar la posesión del tesoro. La Parade, un hombre frío y burocrático, blandía un documento supuestamente firmado por Cantinflas en su lecho de muerte, un papel controvertido que le cedía los derechos de las películas, alegando que su tío sabía que su hijo era un adicto incompetente que destruiría el patrimonio en meses. Del otro lado, Ivanova, el heredero universal nombrado en el testamento oficial, gritaba a los 4 vientos que el primo se había aprovechado de la senilidad y la agonía del padre para extorsionar la firma, pintándose como la víctima de un golpe familiar vil, mientras él mismo se hundía cada vez más en una espiral de decadencia moral que parecía confirmar los peores miedos del fallecido comediante. Mientras los abogados se enriquecían con los honorarios de un litigio interminable que parecía no tener fin, la vida de Mario Arturo se transformó en un reality show de horror y miseria humana, donde el dinero heredado servía solo para financiar adicciones cada vez más pesadas y comportamientos cada vez más erráticos. Dilapidó la fortuna líquida con una velocidad asombrosa, vendiendo propiedades a precios de risa, subastando objetos personales del padre en secreto y viviendo en una montaña rusa de escándalos que incluían acusaciones de violencia doméstica por parte de sus múltiples esposas, demandas interpuestas por sus propios hijos que lo acusaban de corrupción de menores y abuso psicológico, y apariciones públicas donde su deplorable estado físico denunciaba el consumo desenfrenado de drogas. Ivanova se convirtió en la encarnación viva de la maldición de Cantinflas, un hombre que nunca trabajó, nunca construyó nada y que vivía como un parásito de la fama ajena, culpando al mundo y al padre ausente por sus fracasos, mientras transformaba la memoria del mayor comediante de México en titulares de periódicos sensacionalistas que detallaban sus orgías, sus deudas y su incapacidad patológica para gestionar su propia vida. La guerra de los morenos se arrastró durante 21 años dolorosos, con victorias y derrotas alternadas en diversas instancias judiciales, desgastando la imagen de la familia hasta los huesos, hasta que finalmente, en un golpe de gracia del destino de la justicia, los tribunales fallaron a favor de la Parade en relación con las películas, retirando de las manos temblorosas y adictas de Ivanova la joya de la corona, una derrota que le empujó aún más al abismo de la irrelevancia y el resentimiento, probando que el dinero de Mario Moreno no trajo felicidad, sino una plaga que consumió todo lo que tocó, dejando un rastro de destrucción que ni el tiempo podía borrar y confirmando que el imperio de la risa se había construido sobre cimientos de arena movediza y lágrimas ocultas. El último acto de esta tragedia shakespeariana no ocurrió bajo los reflectores del escenario, sino en la oscuridad silenciosa de una madrugada de mayo de 2017, cuando el corazón cansado y tóxicamente abusado de Mario Arturo Moreno Ivanova dejó de latir a los 57 años. Poniendo fin a la existencia del niño que fue comprado por $10,000 y que pasó la vida entera intentando llenar un vacío que ni toda la fortuna del padre pudo cubrir, pero la muerte del heredero no trajo paz, trajo solo la confirmación definitiva de que la maldición Cantinflas era real e implacable, pues el veneno que Mario Moreno introdujo en su familia al priorizar el ego sobre el afecto continuó consumiendo la siguiente generación con una voracidad dantesca, alcanzando a sus nietos de forma brutal. La prueba más macabra de este ciclo de destrucción fue el destino de Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, un joven que, al igual que su padre, fue engullido por el abandono y las drogas, terminando por vivir como un indigente en las calles, robando para comer y durmiendo en cajas de cartón,
hasta que en 2011, en un eco aterrador de la muerte de Marion Roberts, fue encontrado muerto en una habitación de hotel, víctima de suicidio, cerrando un ciclo de sangre que comenzó en el Hotel Alfer en 1959 y terminó décadas después con otra vida joven desperdiciada, probando que el dinero de los Moreno estaba manchado de muerte desde el origen. Mientras los cuerpos eran enterrados, los buitres continuaban dándose un festín. Eduardo Moreno Laparade, el sobrino que ganó la guerra por las películas, murió poco después de asegurar su victoria, probando la futilidad de una lucha que duró más que la propia vida. Y hoy, el legado de Cantinflas se encuentra en manos de Tita Marvez, la tercera y última esposa de Mario Arturo, una mujer que no tiene ningún lazo de sangre con el comediante, pero que, por una cruel ironía del destino y astutas maniobras legales, heredó el control de la marca Cantinflas World, transformando la imagen del ídolo del pueblo en una fría máquina corporativa que licencia dibujos animados de dudosa calidad, salsas picantes y juguetes de plástico, comercializando el alma del peladito sin respeto alguno por su esencia artística, reduciendo al mayor genio de la comedia latina a un logotipo lucrativo. Lo que queda hoy no es la risa, sino una advertencia aterradora sobre el costo de la fama. Mario Moreno quería ser inmortal, y lo logró. Pero el precio fue la obliteración completa de su humanidad y la condena de su descendencia, dejando para la historia la lección amarga de que fue un dios en la pantalla, capaz de hacer que el mundo olvidara sus dolores. Pero un demonio en casa, incapaz de impedir que su propia familia se ahogara en ellos, terminando su saga no con aplausos, sino con él. Silencio sepulcral de una casa vacía donde el dinero compró todo, excepto la felicidad, la paz y la salvación. Si has llegado hasta aquí y tuviste el coraje de encarar la verdad desnuda y cruda detrás de la máscara del humor, yo exijo que aplastes el botón de suscripción ahora mismo y dejes tu me gusta, pues este canal es el único refugio para quien busca documentales que no temen remover las tumbas de los intocables y exponer las vísceras de la fama. Y quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Mario Moreno fue un genio incomprendido o un monstruo que destruyó todo lo que tocó? Escribe sin miedo, pues la verdad necesita ser dicha, pero no te vayas aún. Mira tu pantalla ahora. Está apareciendo un vídeo que necesitas ver inmediatamente. Haz clic en él, pues la historia que cuento allí es aún más perturbadora, más adictiva y hará explotar tu mente con revelaciones que harán que la historia de Cantinflas parezca un cuento de hadas. Haz clic ahora y te veo en el abismo.